Buen día, jóvenes. Hoy vamos a tratar del tema de lo que es hacia la formación de México como Estado y Nación. Comienza este tema de la página 18 a la página 26. A la página 26. Terminamos con el proyecto de nación republicano. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido porque la historia no es difícil de comprender, pero sí es un poco complicado de analizar. Les voy a resumir un poquito cómo se dio este proceso de formación de México, Estado-Nación. Para ello debemos comprender el significado de Estado. El significado tiene varios significados, pero vamos a deducir uno solo. El Estado es una situación de orden, jerarquía y calidad de las personas que componen un pueblo. Por su otra parte, la nación es un grupo humano unido por vínculos culturales, políticos, económicos y lingüísticos, y que están regidos por un gobierno. Dicho esto, vamos a hacer una comparación. El Estado es una minoría y la nación es ya la mayoría, por así decir, para que lo podamos comprender. Entonces, tras la caída que hubo en ese entonces, había un pleito y la situación del país estaba inestable. Entonces, en ese entonces, tras la entrada del ejército trigarante y la culminación de la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821, la situación política, económica y social del país estaba muy difícil, se estaba tornando muy difícil. Fueron 11 años exactamente de guerra que habían deteriorado a todo el país. El primer intento de gobierno independiente recordemos que fue obra de este personaje muy importante en la historia de México, es Agustín de Iturbide. Este fue el primer emperador de México. Y sin embargo, como en todo grupo político, hubieron intrigas y conflictos que provocaron que su gobierno no durara mucho. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el país se había dividido en dos grandes grupos. Estos grupos tuvieron una gran influencia en toda esta formación, en todo este proceso de formación. Esos dos grandes grupos fueron los liberales y los conservadores, que más adelante en el video vamos a hablar un poquito de quiénes eran, quiénes lo conformaban, cuál era su objetivo. Entonces, tras la firma del Acta de Independencia, el 28 de septiembre de 1821, ya se estaba constituyendo prácticamente una nueva etapa histórica nacional que marcaba de verdad al país. Entonces, a través de esta situación que se estaba dando, hubieron varias cosas o varias situaciones, varias problemáticas que no permitían que se diera este reconocimiento como un México independiente. Entonces, hubieron luchas políticas y acciones bélicas que marcaron el transcurso del siglo XIX. El aspecto económico en el país en ese entonces estaba deteriorado porque las bases de producción, ya sea agrícola, ganadera, minera, estaban en total deterioro, en total abandono, muchas pérdidas. Entonces, toda esta situación impedía la entrada y salida de varias mercancías, varias exportaciones. Ya no había, digamos, una estabilidad económica. Entonces el país se enfrentó a una aguda crisis económica que dificultaba tanto su crecimiento, su estabilidad. Se produjo una gran reducción de las exportaciones. Los actores políticos se encontraban divididos, o sea, cada quien tenía sus ideales. Unos defendían las ideas centralistas, otros eran liberales, querían un Estado de derecho, un Estado laico.
Entonces estaba en un completo caos el país. ¿Qué pasó? Al darse esa situación, se estaba buscando un proyecto de nación. Un proyecto de nación es una idea de gobierno basada en leyes o reglamentos que permitiera la fluidez económica, política y social del país. En pocas palabras, que garantizara la estabilidad y prosperidad del país. Entonces, en esta reestructuración política del país que se estaba dando, el movimiento ilustrado tuvo una vital importancia para la independencia del país, ya que bajo sus ideas se justificaba este cambio que se estaba dando y la renovación del país. ¿Qué pasó con la situación económica? La situación económica, en ese entonces, como ya les había mencionado, estaba muy mal, estaba inestable, por lo que optaron por tomar ideas de un gran personaje que fue el padre de la economía, Adam Smith. Este personaje es un economista que tenía buenas ideas, sabía cómo lograr, pues, por decirlo así, no una gran estabilidad económica en el país, pero sí al menos disminuir la pobreza que se estaba dando. Entonces tomaron ideas de este gran autor, de este gran personaje, para disminuir esta situación de inestabilidad económica que se estaba dando. ¿Qué pasó después de que ya un poquito más la economía ya había agarrado camino? Se dio un grupo llamado logias masónicas. Masón significa albanil y proviene del francés. ¿Por qué se le llamó logias masónicas? Masón significa albanil, entonces podemos deducir que eran organizaciones secretas conformadas por arquitectos y los que están dedicados a la construcción. Por eso se le llamó logias masónicas. Entonces, hubieron dos logias muy importantes. Voy a mencionarlas de una vez. Eran la logia yorquina y la logia escocesa. Y ambas estaban elegidas por un grupo. Una por liberales y la otra por los conservadores. Y vamos a ver por qué. O sea, qué es lo que pretendían, cuál era su objetivo. Entonces, estas logias se caracterizaban por defender la libertad de pensamiento. Querían la solidaridad del hombre y tenían una franca oposición al poder eclesiástico. Recordemos que en ese entonces el que tenía más poder era la iglesia. O sea, no había otra religión que la católica. Y era la que dictaba las leyes, la que decía que se iba a hacer. Obviamente sí había un representante, pero ese representante no podía pasar más sobre el poder de la iglesia. Vamos a ver un poquito más por qué se dio esta situación así. Entonces, la primera logia masónica que llegó a la Nueva España fue fundada en 1806 por un personaje que en ese entonces también fue muy importante, Enrique Mugui. Este personaje fue prácticamente apoyado por Manuel Luyando. Este personaje, Manuel Luyando, es un regidor del Ayuntamiento de México. Se cree que durante esta conformación de esta primera logia participó el cura Hidalgo y Ignacio Allende. Se cree. Cabe mencionar que o sea, no se confirmó al 100%, pero sí hubo una minoría de participación de estos personajes. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que buscaban? ¿Qué era lo que querían? Era introducir ideas liberales para lograr un Estado laico. Entonces, consumada la independencia, los miembros de las logias hicieron pública su participación. Entonces ahí ya se generaron los dos grupos.
las corrientes liberales, las corrientes conservadoras. Los liberales pertenecían a la logia yorkina, los conservadores pertenecían a la logia escocesa. Los liberales deseaban establecer una república democrática, representativa, federal, con un Estado laico, fundado en una constitución adecuada que respetara los derechos de las personas y que tratara a las personas por igual. Buscaban abolir todo tipo de fuero y privilegios del alto clero. Era lo que buscaban. Y del ejército también. Por su parte, los grupos conservadores estaban agrupados en la logia escocesa. ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era simple y sencillo. Que sea una política centralista la que siga rigiendo en el país. Ellos defendían los intereses de los antiguos propietarios, comerciantes, junto con la iglesia y el ejército. Los miembros de esta logia eran los del alto clero, eran los adinerados, los que en ese entonces buscaban el poder. Entonces no querían dejar el poder, eran aquellos que conformaban esta logia escocesa, los conservadores. Los liberales estaban organizados por un personaje que también tuvo mucha participación en la historia, que fue el padre Joaquín Arenas, que buscaba la restauración del virreinato. La logia yorkina se vio muy fortalecida porque anhelaba un Estado laico, un Estado democrático, un Estado de derecho. Los liberales rechazaban todo tipo de monarquía y buscaban otorgar la soberanía al pueblo. Como ahora el proyecto de nación que tenemos es democrático. Entonces, ¿quién tiene el poder? El pueblo. En ese entonces eso es lo que se estaba pretendiendo buscar. Eso es lo que querían los liberales. En esta ideología ellos elegirían a sus representantes en el gobierno, o sea, el pueblo elegiría a sus representantes del gobierno, proponían la división de poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Por qué? Porque en ese entonces iban a trabajar en conjunto los poderes de la Unión. Recordemos que el ejecutivo es del presidente. El legislativo es donde está la Cámara de Diputados, senadores. Y el judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en conjunto hacen un buen equipo y logran que el país pues cumpla de alguna u otra manera el objetivo, que sea próspero, independiente, un Estado de derecho. Entonces, esto es lo que querían los liberales, garantizar esos derechos y libertades de los individuos. Por otra parte, los conservadores, a lo largo de la historia, la ideología conservadora se ha caracterizado por mantener un status quo. ¿Qué significa status quo? Es un latinismo que se utiliza para hablar sobre las condiciones que predominan en un momento histórico. Es decir, el estado de momento actual, o sea, que se querían mantener como estaba el país. Eso es lo que se refiere. Entonces, aquí hubieron personajes muy importantes. El primero que conformaba este grupo de conservadores era Nicolás Bravo, político militar y 3 veces presidente de México. Lucas Alamán, empresario y político guanajuatense. Agustín de Iturbide, primer emperador de México. Eran todos aquellos del alto clero que conformaban el grupo conservador. Entonces, ellos, después de la firma del Acta de Independencia y de que los conservadores no querían renunciar a los beneficios de la corona y de que los liberales estaban peleando por un Estado de Derecho, toda esta situación logró, digamos así, un choque de ideas, una problemática. Entonces, el poder quedó a la deriva. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron en consideración que deberían buscar un proyecto de nación que los representara. Vamos a hablar de 3 proyectos de nación.
monarquía, imperio, república. Hay que recordar que también hay un proyecto de nación que es el de la democracia, pero no vamos a abarcar mucho en ese proyecto de nación, solo vamos a ver esos 3 proyectos de nación: monarquía, imperio y república. La monarquía es aquella que está regida por un monarca, es decir, un monarca que tiene todo el poder y es una forma de gobierno en el que el poder reside en esa persona. El imperio, por su parte, también es una organización política y que también reside el poder en una persona, pero este es un poder central y de ese poder central hay varias dependencias, pero todas dependen de ese poder central. Y la república es aquella forma de gobierno representativa en el que la soberanía reside en el pueblo. Nosotros tenemos el poder, el pueblo tiene el poder. Y aquí nos representa un jefe supremo, que es el presidente, que es el que nosotros elegimos, nosotros ponemos en el poder. Y también otra cosa hay que resaltar, que en la república también hay la división de los poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, dicho esto, el proyecto monárquico. Vamos a ver qué era lo que pretendía este proyecto. El proyecto monárquico fue un proyecto que fue propuesto por borbonistas. Borbonistas eran los partidarios de la dinastía real, originarios franceses, españoles. Eran esos que habían propuesto este proyecto de nación. Entonces, fue apoyado por españoles y criollos. Ambos grupos aspiraban a un imperio mexicano regido por un monarca. Y mientras esperaban la llegada de quien ocuparía el trono de México, se formó una junta provisional gubernativa el 28 de septiembre de 1821, que fue integrada por altos funcionarios, personajes que participaron en ese entonces. Eran hacendados, militares, clérigos, nobles, prácticamente voy a mencionar algunos: Juan O'Donojú, Anastasio Bustamante, Manuel Fagagoa, entre otros. Estos habían tomado una propuesta tomando en cuenta el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Se nombró a su presidente. Eligieron a Agustín de Iturbide, que también participó en este grupo. Y siguiendo los planteamientos de la Constitución de Cádiz de 1812, que en ese entonces pues se creía que fue una constitución cercana a la Constitución de 1824, pues se proponía establecer diputaciones providenciales y ayuntamientos que permitieran la libertad de imprenta, la abolición del tributo, esto con el fin de organizar a la sociedad otra vez. Pues en base a esto hubieron también diferentes ideologías en este grupo que se dio, que no permitió que este proyecto avanzara. O sea, el proyecto se truncó, el proyecto monárquico se truncó y abrió paso al nuevo proyecto, que fue el imperial. El imperial, como ya se mencionó, fue dado que España no reconoció la independencia de México ni aceptó enviar a uno de los miembros de su nobleza, por lo que al estar en esta disputa, por así decirlo, estos pleitos, pues Agustín de Iturbide fue coronado con la aprobación de sus aliados, emperador. Y él tenía objetivos o ideales que eran la elección de diputados para integrar el Congreso de la Unión, formalizar el sistema de hacienda pública, cubrir las deudas que tenían con los miembros del ejército, consolidar, esta era una de sus ideas principales, consolidar el territorio nacional en base a un sistema político centralista. Era lo que él estaba buscando.
Pero igual por diversas situaciones, este proyecto se truncó. Y por último, vamos a hablar del proyecto republicano. Pues tras la caída de Iturbide el 31 de marzo, se organizó un triunvirato. Triunvirato fue un gobierno constituido por 3 personas. Estas personas fueron Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, para poder ejercer como supremo poder al Ejecutivo y aprobar la Constitución de 1824. Que esta Constitución era la que en ese entonces tenía como más derechos, que respetaban la igualdad entre las personas, respetaban un Estado de Derecho. Entonces, este modelo de proyecto de nación republicana sustentaba la democracia y dependían de la voluntad popular, es decir, la soberanía del Estado, o sea, el poder del Estado era al pueblo. El pueblo tenía el poder. Se dio la división, o sea, en ese entonces también tomaban en cuenta la división de poderes: legislativo, Cámara de Diputados, senadores, ejecutivo, el presidente electo, y el judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. Como ya mencioné, en conjunto trabajaban para la prosperidad del país. También proclamaba a la religión católica como único culto permitido por el Estado. Pero también en este proyecto republicano hubieron 2 grupos, federalistas y centralistas. Vamos a ver un poquito de qué se dio. Los federalistas eran aquellos de la clase media, pequeños propietarios, profesionistas, burócratas, intelectuales, ¿qué era lo que buscaban? Conservar la soberanía del Estado, las leyes y autoridades propias. Por su parte, los centralistas eran los del alto clero, los militares, terratenientes, comerciantes que tenían un poquito más de dinero, hacendados. ¿Qué era su objetivo? Que el Estado ejerce y administra los derechos públicos y colectivos del país. El Estado es la autoridad suprema. Eso es lo que ellos tenían en mente. Y concentrar el poder y las funciones políticas en el centro del país. Prácticamente era una república centralista, que solo se basara de un poder central. Pues, de alguna u otra manera, esto ha sido todo. En el video de hoy, el tema, hemos acabado. Hemos visto cómo se dio este proceso, que fue un poquito difícil, de la formación de México, Estado, nación, cómo surgieron conflictos entre los grupos, cómo fueron cayéndose el proyecto monárquico imperial por problemas políticos, ideas políticas. De alguna u otra manera se estaba buscando reestructurar tanto la economía, la política del país. Entonces, la historia de México es muy interesante, como podemos ver, no llevó mucho tiempo. Espero que hayan entendido, comprendido el tema, y pues es todo. Gracias.